Aleluya. Dios le bendiga en este hermoso día, el deseo de mi corazón. Y le damos comienzo a nuestro programa de hoy, 5 minutos con Dios. Y la lectura de hoy la podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Y dice la palabra: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Vemos aquí que en los primeros 3 versículos se nos dan los resultados de la fe. Estos son el nacimiento divino, luego el amor para con Dios, luego el amor para con los hermanos y finalmente la obediencia a los mandamientos de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Con frecuencia Juan menciona ser nacido de Dios, como en Primera de Juan 2:29. Aquí nos dice cómo se es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Esto significa creer que Jesús es nuestro Mesías, que Jesús es el Mesías, no solo el Mesías, sino también nuestro Salvador. El mayor énfasis de Juan ha sido el amor, pero no quiere que nadie crea que alguien se gana la salvación amando a otros. Somos nacidos de Dios cuando ponemos nuestra confianza en Jesús y en sus obras redentoras en nuestras vidas. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Así como nuestro amor por la gente refleja nuestro amor a Dios, como se expresa en Primera de Juan 3:10, nuestro amor y obediencia a Dios es una demostración del amor hacia el cuerpo de Cristo. Aquí no hay términos medios, no hay nadie que esté a media. Los hijos de Dios son conocidos por sus vidas justas. Los hijos de Dios son conocidos por sus buenas obras. Los hijos de Dios son conocidos por su buen testimonio. Los hijos de Dios son conocidos por muchas cosas. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, un cristiano que no ama a Dios ni guarda sus mandamientos es de muy poco uso efectivo en el cuerpo de Cristo. Esto es verdad. Aún cuando él o ella estén involucrados en muchos ministerios y tengan una posición oficial de servicio en la iglesia. Dice la palabra que un cristiano que no ama a Dios y que no guarda sus mandamientos es muy poco efectivo, aún cuando tenga una posición y varios ministerios en la iglesia. Si no ama a Dios, no es efectivo lo que está haciendo, no es de corazón lo que está haciendo. Cuando nuestro amor y obediencia a Dios se enfría, no solamente nos lastimamos a nosotros mismos, lastimamos también a nuestros hermanos y hermanas. Lastimamos también a aquellas personas que nos rodean, lastimamos a aquellas personas que también nos aman y que velan por nosotros también en el ministerio. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que dice que ama a Dios, pero tiene un estilo de vida de desobediencia consciente, es como un creyente que dice que camina en comunión con Dios, sin embargo camina en oscuridad, como dice en Primera de Juan 1:6. Un creyente que dice que ama a Dios, pero que su estilo de vida es un estilo de vida de desobediencia. Un creyente que dice que ama a Dios y vive en desobediencia, vive en pecado, vive haciendo las cosas que no agradan a Dios. No camina en obediencia, no camina con la luz de Dios, sino que está caminando en oscuridad.
a pesar de que diga que ama a Dios, si anda en desobediencia, no ama a Dios, no ha conocido a Dios verdaderamente. Porque si amara a Dios y lo hubiese conocido, no anduviese en desobediencia. Seguramente Juan tenía en mente las palabras de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Sus mandamientos no son gravosos. Algunos cristianos se sienten agobiados por los mandamientos de Dios. Sin embargo, Juan insiste que no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son dados para atarnos o provocarnos dolor. Cuando verdaderamente amamos a Dios, debemos obedecerle y agradarle. Cuando tú y yo somos verdaderamente creyentes, cuando hemos conocido a Dios verdaderamente, cuando hemos tenido una experiencia con Él verdaderamente, le obedecemos, vivimos una vida de obediencia, vivimos una vida agradable, vivimos una vida de verdad como debe de vivir un verdadero creyente. Porque así lo dice la palabra. Cuando amamos a Dios, debemos de obedecerle y agradarle. Así como los 7 años de servicio de Jacob hacia Labán le parecieron como pocos días porque lo amaba. Obedecer los mandamientos de Dios no parece gravoso cuando en verdad le amamos. Hemos visto que Juan ha presentado de una manera muy clara lo que quiere decir ser salvo, lo que quiere decir ser un creyente. El mismo Espíritu Santo que enseñó el amor tendrá que enseñar también la obediencia. El hombre que peca por costumbre o descuida el deber que conoce no puede amar verdaderamente a los hijos de Dios y mucho menos a Dios. La fe es la causa de la victoria, el medio, el instrumento, la armadura espiritual por la que vencemos en fe. Y por fe nos aferramos de Cristo. El cristiano verdadero vence al mundo por fe. Si tú y yo nos agarramos verdaderamente de Dios, la victoria va a estar en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos instrumentos, tenemos la armadura espiritual para poder vencer cuando nos aferramos y amamos verdaderamente a Dios. Yo te exhorto en este día a que ames verdaderamente a Dios, a que busques verdaderamente a Dios. Si eres un creyente y vives una vida desordenada, yo te exhorto a que te pongas a cuentas con Dios, porque tú conoces la palabra y sabes lo que dice, y estás en pecado deliberadamente, conscientemente. Yo te exhorto en este día a que si tú estás viviendo una vida desordenada, dejes esta vida y vengas a vivir una vida agradable y en obediencia verdaderamente en Jesús. Pero también te exhorto a que si aún no le conoces, que le busques, que le conozcas, porque en Él vas a aprender a amarle a Él, vas a aprender a amar a tu prójimo, vas a aprender a vivir una vida agradable en obediencia, y vas a ver que sus mandamientos no van a provocar dolor para tu vida, ni van a ser gravosos, sino que tú los vas a encontrar muy buenos, los vas a encontrar maravillosos, porque cuando vivimos una vida agradable y en obediencia, los mandamientos son buenos para nuestra vida como creyente. Yo te exhorto a que te agarres fuertemente de Cristo y te vistas con su armadura, para que los dardos del enemigo no puedan hacerte daño. Vístate con la armadura de la fe, con el yelmo, y el enemigo no podrá contra ti. Yo te exhorto en este día a que
cumplas, aunque busques de Dios y guardes sus mandamientos. Yo te exhorto en este día, como dice la palabra, todo aquel que cree en Jesús es nacido de Dios. Yo te exhorto a que tú creas en aquel que un día dio su vida allí por ti. Yo te exhorto a que tú aceptes aquel que derramó su sangre para que tú pudieses ser salvo. Aquel que murió en una cruz cargando tu pecado, mi pecado. Yo te exhorto en este día a que busques de Dios. Dios te bendiga y te guarde. Es el deseo de mi corazón. Y recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios.